Mi nombre es Sara Vargas. Tengo 32 años y me gano la vida resolviendo crisis millonarias. Pero nada me preparó para la crisis sentada en el asiento de mi propio copiloto. Estaba estacionada en mi Mercedes G-Wagon frente a un bistró en Buckhead, Atlanta. Mi dedo flotaba sobre el botón de transferencia en mi aplicación bancaria. $50.000. Ese era el costo del viaje del 40º aniversario a París para mis padres, Marcos y Viviana. Dijeron que era su sueño. Yo hacía realidad los sueños. Presioné enviar. ¿Hecho? Casi de inmediato, sonó mi teléfono. Era mi padre, Marcos. Su voz goteaba miel. Sara, nena, muchas gracias. Eres la mejor hija que un hombre podría pedir. El Señor realmente nos bendijo con tu generosidad. Sonreí, cansada pero satisfecha. Solo quería que fueran felices. Le dije que disfrutara del vuelo y colgué. O al menos eso pensé. Coloqué el teléfono en el asiento del copiloto, pero la conexión permaneció abierta. El Bluetooth de mi coche todavía estaba activo. Fue entonces cuando comenzaron las risas. No era una risa cálida. Era un sonido estridente y burlón. Entonces escuché una voz que me heló la sangre. Era Carlos, mi cuñado Blanco, el empresario fracasado que se casó con mi hermana, Blanca. Dijo: Marcos, eres un actor de nivel Oscar. Esa vaca lechera de verdad cree que la quieres. Mis manos se aferraron al volante de cuero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esperé a que mi padre me defendiera, que pusiera a Carlos en su lugar. En cambio, Marcos se rió aún más fuerte. Dijo: tengo que seguir el juego, Carlos. Ella es una carga pesada y sin alegría. Si la escritura de esta casa no estuviera a su nombre, la habría echado hace años. Camina por aquí como si fuera la dueña del lugar solo porque paga las facturas. Mi madre, Viviana, intervino, su voz aguda y cruel. Dijo: 32 años y sin marido, sin hijos, solo una carrera. Es una vergüenza para esta familia. Al menos Blanca nos dio un yerno. Sara es solo un pozo seco. Me quedé helada mientras el aire acondicionado soplaba en mi cara. Mi padre continuó: no te preocupes. Tengo un plan. Cuando regresemos de París, la voy a manipular para que firme un poder notarial. Le diré que mi salud está fallando. Está desesperada por mi aprobación. Una vez que tenga esa firma, la mudamos a un condominio, y tú y Blanca se quedan con la suite principal. Carlos, finalmente puedes tener esa cueva de hombre que querías en su oficina. Una cueva de hombre. En la oficina donde construí mi imperio, en la casa que compré con mi propio dinero. Estaban planeando desalojarme de mi propia vida. No grité. No lloré. Con calma, extendí la mano y presioné el botón de grabar en la pantalla de mi teléfono. El Estado de Georgia permite el consentimiento de una de las partes para grabar. Capturé cada palabra, cada insulto, cada detalle de su complot para robar mis bienes. Escuché durante 10 minutos completos hasta que la línea finalmente se cortó. El silencio en mi coche era ensordecedor. Pensaban que yo era una carga. Pensaban que era débil. Pensaban que estaba desesperada por amor. Estaban a punto de descubrir que Sara Vargas no se pone triste. Se desquita. Miré el reloj del tablero. Tenían un vuelo de 14 horas a París. Eso me daba una ventaja de 14 horas. Puse el coche en marcha. No iba a casa. Iba a ver a mi abogado. Los números rojos en la pantalla de mi teléfono contaban. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Me senté en ese coche de lujo como una estatua mientras toda mi realidad se desmoronaba a través de los altavoces. La conversación pasó de insultos generales a la logística específica de su toma de posesión. Carlos prácticamente salivaba al teléfono. Le dijo a Blanca que ya había elegido las muestras de pintura para la oficina de mi casa, la oficina donde gestionaba desastres de relaciones públicas de alto riesgo, la oficina donde construí la fortuna que estaban gastando actualmente. La llamó su futura cueva de hombre.
Dijo que iba a arrancar mis estanterías de caoba hechas a medida e instalar un bar y una televisión de 70 pulgadas. Se rió de tirar mis premios a la basura porque solo acumulaban polvo. Fue una violación tan específica y tan mezquina que casi me dio náuseas. Pero no vomité. Escuché. Luego mi madre, Viviana, retorció el cuchillo. Su voz no era el tono cálido y maternal que usaba en la iglesia. Era fría y clínica. Le dijo a mi padre que yo era defectuosa. Dijo que era seca y poco caebel y que mi vientre probablemente era tan estéril como mi personalidad. Dijo que ningún hombre querría jamás a una mujer que los intimidara con una chequera. Dijo que yo era útil como cuenta bancaria, pero inútil como mujer. Ese fue el momento en que se rompió el último hilo de apego. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. No vi una víctima. Vi una estratega. Vi a una mujer a la que acababan de entregarle la munición para ganar una guerra que no sabía que estaba librando. Guardé la grabación. La respaldé en la nube. Luego puse el coche en marcha. Mis manos estaban firmes. Mi ritmo cardíaco era lento. Una persona normal habría conducido a casa para confrontar la evidencia física de su traición, para mirar las fotos familiares en la repisa y llorar. No fui a casa. No podía mirar esa casa, sabiendo que era solo un cadáver que esperaban devorar. En cambio, me incorporé a la autopista y me dirigí directamente al centro de Atlanta. Pasé la salida de mi vecindario y ni siquiera parpadeé. Entré en el estacionamiento del rascacielos de cristal donde mi abogado de familia, David, tenía sus oficinas. Pasé junto a la recepcionista que generalmente me saludaba con una sonrisa. Parecía alarmada por la expresión de mi rostro. Entré en la oficina de David sin una cita. Estaba en una llamada, pero colgó inmediatamente cuando me vio. Me senté. No pedí un pañuelo. No pedí agua. Lo miré a los ojos y dije, necesito redactar un acuerdo de venta de inmediato. Vamos a vender la finca de Buckhead, solo en efectivo, tal como está, y lo vamos a hacer hoy. David colocó el pesado archivo sobre el escritorio de caoba entre nosotros. El sonido fue un golpe sordo que resonó en la silenciosa oficina. Lo abrió y lo giró. Ahí estaba. La escritura de la propiedad en 450 Highland Drive. Mi nombre era el único impreso en el papel legal. Sara Vargas. Tracé las letras con mi dedo. Compré esa casa hace 5 años con el bono de la fusión Harrison. Se suponía que sería mi santuario. Mis padres la convirtieron en su escenario. Recordé la fiesta de inauguración. Mi madre, Viviana, de pie en la gran escalera sosteniendo una copa de mi champán caro, diciéndole a todo el consejo de la iglesia que esta era la finca de la familia Vargas. Les dijo que mi abuelo compró la tierra en los años 60. Les dijo que era una propiedad de legado. Era una mentira. Una mentira audaz y patética diseñada para hacerlos parecer de dinero antiguo en lugar de los estafadores que eran. Se mudaron 2 semanas después, alegando que su casa adosada tenía moho. Nunca se fueron. Poco a poco empujaron mis cosas al ala de invitados. Redecoraron la sala de estar con muebles llamativos que yo pagué. Actuaban como señores de la mansión mientras yo pagaba la hipoteca, los impuestos y las facturas de jardinería. David me miró con preocupación. Dijo, Sara, el mercado está en auge. Si la ponemos en venta correctamente, podríamos obtener 2.5 millones, quizás más si la preparamos. No tienes que hacer esto en pánico. Lo miré. No estaba en pánico. Estaba ejecutando. Le dije, no quiero el dinero, David. Quiero el plazo. Quiero que la casa se haya ido antes de que aterrice su vuelo. Quiero que lleguen a casa y encuentren a un extraño de pie en su puerta. Saqué mi teléfono. No llamé a un agente inmobiliario. Los agentes inmobiliarios tardan demasiado. Los agentes inmobiliarios hacen preguntas. Llamé a Silverio. Era un tiburón inmobiliario al que había salvado de una pesadilla de relaciones públicas hace 3 años. Compraba activos en dificultades por dinero en efectivo y no hacía preguntas. Respondió al segundo timbre. Su voz era suave y peligrosa.
Sara, ¿a qué debo el placer? Fui directo al grano. Dije, tengo una propiedad en Buckhead. Ya sabes cuál, la colonial moderna en la colina, tasada en 2.2. Te la vendo fuera del mercado hoy. Silverio hizo una pausa. Pude oírlo moverse en su silla. Estaba escuchando. Dijo, estoy escuchando. Dije que el precio es de 1.8 millones en efectivo. La transferencia llega a mi cuenta en 7 días. Sin inspecciones. Sin contingencias. Hubo un pesado silencio en la línea. Eso es $400.000 por debajo del valor de mercado, Sara. ¿Cuál es el truco? ¿La cimentación está agrietada? ¿Hay un gravamen que no conozco? Dije, la casa está perfecta, Silverio. Pero hay una condición no negociable. La compras tal como está, estrictamente tal como está. Eso significa que te llevas los muebles, te llevas el arte de las paredes, te llevas la ropa de los armarios y la comida de la despensa. Yo me voy de allí con mi bolso y mis documentos personales. Todo lo demás te pertenece. Silverio se rió. Fue un sonido seco y codicioso. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No le importaba la moralidad. Solo le importaba el beneficio. Dijo, vas a dejar todo, incluso los trajes de diseñador en el armario principal. Dije, todo, Silverio. ¿Tenemos un trato? Dijo, envía el contrato. Mi equipo transferirá el depósito en 1 hora. Colgué el teléfono y miré a David. Estaba pálido. Susurró, Sara, estás vendiendo sus vidas. Estás vendiendo su ropa, sus joyas, sus recuerdos. Los estás dejando sin nada. Me levanté y alisé mi falda. Miré a David a los ojos y dije, no, David, no estoy vendiendo sus vidas. Estoy vendiendo mi casa. Si querían conservar sus cosas, no deberían haber llamado a la propietaria una carga. Redacta los papeles. Quiero firmar antes del almuerzo. Silverio no necesitó ser convencido. La codicia es un motivador poderoso, y yo acababa de ofrecerle el negocio de la década. Su voz llegó a través del altavoz, aguda y decisiva. Trato hecho. Envía los papeles. No preguntó por qué estaba dejando atrás toda mi vida. No preguntó por qué estaba vendiendo una mansión completamente amueblada por el precio de una cáscara vacía. Solo vio el margen de beneficio. Para él, yo era solo una vendedora en apuros cometiendo un error tonto. No tenía idea de que simplemente era el verdugo que había contratado para matar mi pasado. David redactó el contrato con la velocidad de un hombre que sabía que era mejor no discutir conmigo. El silencio en la oficina era pesado, roto solo por el furioso tecleo de su teclado. Me senté en la silla de cuero y miré el horizonte de Atlanta. Mi corazón debería haber estado acelerado. Debería haber estado dudando de mí misma. En cambio, sentí una calma fría extendiéndose por mi pecho. Esto era un negocio. Esto era una transacción. Estaba amputando una extremidad gangrenosa para salvar el cuerpo. El correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada 3 minutos después. DocuSign. Abrí el archivo en mi teléfono. Me desplacé más allá de la jerga legal, más allá de la descripción de la propiedad, más allá de las cláusulas sobre transferencias de títulos. Me detuve en el apéndice sobre bienes personales. Todos los artículos que permanezcan en las instalaciones después del cierre pasarán al comprador. Esa única oración fue la sentencia de muerte para la imagen de mis padres. Fue el fin de su falso legado. Firmé con un dedo firme. Sara Vargas. Enviar. 2 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación del banco. El depósito de garantía había llegado a la cuenta de depósito en garantía. $50.000. El trato era vinculante. La casa se había ido. El tiempo corría. Justo cuando bloqueé la pantalla de mi teléfono, se iluminó de nuevo. Apareció un mensaje de texto. El nombre del contacto era Blanca, mi hermana, la niña dorada que actualmente sorbía champán en primera clase o aterrizaba en París.
Abrí el mensaje, esperando un gracias genérico o quizás una queja sobre el servicio de vuelo. En cambio, era una exigencia. Decía: Sara, acabo de darme cuenta de que dejé mi vestido de gala verde esmeralda en la parte de atrás del armario de invitados, el que tiene lentejuelas. Necesito que le tomes una foto y me la envíes ahora mismo para que pueda asegurarme de que es el tono correcto para mis zapatos. Si está mal, necesito comprar uno nuevo en París mañana. Apúrate. Me quedé mirando el mensaje. La audacia era impresionante. Estaba a miles de kilómetros de distancia en un viaje que yo pagué, preparándose para gastar más de mi dinero en un vestido nuevo si el que le compré anteriormente no combinaba con sus zapatos. Acababa de terminar de reírse de echarme de mi propia casa y ahora me trataba como a su compradora personal. No tenía idea de que el armario al que se refería ya no me pertenecía. No tenía idea de que el vestido que le preocupaba ahora era técnicamente propiedad de un tiburón inmobiliario llamado Silverio. No me enojé. No escribí un párrafo furioso diciéndole que no tenía hogar. Eso habría arruinado la sorpresa. Necesitaba que se mantuvieran cómodos. Necesitaba que se mantuvieran arrogantes e inconscientes hasta que estuvieran parados en la acera bajo la lluvia. Respondí con una simple respuesta. No te preocupes. Me encargaré. Blanca respondió al instante con un emoji de corazón y un texto que decía: gracias. Asegúrate de que la iluminación sea la correcta. Dejé el teléfono sobre el escritorio de David y solté una risa corta y oscura. Oh, claro que me encargaría. Me iba a encargar de ese vestido y de cada una de las prendas de diseñador que poseían, directamente a un contenedor de almacenamiento sin control climático. Ella quería que me encargara. Me iba a encargar tan a fondo que nunca lo volvería a ver. El contrato estaba firmado. La trampa estaba puesta. Ahora era el momento de limpiar la casa. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono. Era el panel de control maestro para el estilo de vida de la familia Vargas. Durante años, yo había sido el motor silencioso que mantenía a flote su lujo. Hoy, estaba cortando la línea de combustible. Navegué a la pestaña de usuarios autorizados. Allí estaban, listados en letras negritas: Marcos, Viviana, Blanca y Carlos. Cada uno con una tarjeta negra suplementaria vinculada directamente a mi puntaje de crédito y a mi cuenta bancaria. Podía ver su actividad reciente pendiente en la pantalla. Mejoras a primera clase, perfumes libres de impuestos, un servicio de limusina desde el aeropuerto Charles de Gaulle. Estaban gastando el dinero que yo gané para celebrar una vida que no construyeron. Revisé la hora. Era de noche en París. Los imaginé sentados en una mesa en un restaurante con estrellas Michelin, probablemente L. Ambroise o Guy Savoy. Carlos estaría pidiendo el vino de cosecha más caro del menú solo para demostrar que podía. Le encantaba hacerse pasar por el empresario adinerado cuando no era el quien pagaba la cuenta. Probablemente se estaría riendo en este momento, haciendo un brindis por la familia y el legado mientras yo estaba sentada en la oficina de un abogado borrando mi nombre de su futuro. Observé la pantalla. Una solicitud de autorización pendiente apareció en tiempo real. 3.200 euros. Una sola cena que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Este era el momento. El momento del impacto. No dudé. Toqué el botón etiquetado como bloquear tarjeta. Luego fui un paso más allá. Seleccioné eliminar usuario autorizado para las 4 cuentas. Apareció un cuadro de advertencia preguntando si estaba segura. Presioné confirmar. La pantalla se actualizó. Las cuentas habían desaparecido. En París, la realidad los estaba golpeando en este momento. Podía imaginar la escena perfectamente. Carlos reclinado en su silla de terciopelo, aflojándose la corbata, esperando el recibo para firmar con un floreo. El camarero regresaría con aspecto incómodo. Se inclinaría discretamente y diría: lo siento, monsieur. La tarjeta fue rechazada. Carlos se reiría. Diría: inténtelo de nuevo. Es una tarjeta negra. Sería arrogante. Sería ruidoso. El camarero lo intentaría de nuevo. Rechazada.
Código 05. No autorizar. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi mano casi al instante. Era Carlos. La foto de contacto lo mostraba sosteniendo un puro que yo pagué. Estaba llamando para gritarme, para exigir que arreglara el problema para poder salvar las apariencias frente al personal francés. Probablemente pensó que olvidé pagar la factura. No tenía idea de que había cancelado la cuenta por completo. Miré su nombre parpadeando en la pantalla. No sentí ni una pizca de culpa. Sentí poder. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Miré la pantalla y sonreí. Deslicé hacia la izquierda para rechazar la llamada. Luego fui a mis ajustes, contactos, Carlos, bloquear contacto. Hice lo mismo con Blanca, luego con Marcos, luego con Viviana. Silencio. Estaban varados en un país extranjero con una cuenta de 3.000 euros que no podían pagar. Tendrían que juntar sus tarjetas de débito personales, que sabía que tenían límites bajos. Tendrían que revisar sus bolsillos en busca de efectivo. Tendrían que experimentar la humillación de que les cortaran la tarjeta, física o mentalmente, por parte del establecimiento. Se darían cuenta de que sin mi respaldo financiero, eran solo turistas con gustos de champán y un presupuesto de cerveza. Sabía exactamente lo que sucedería a continuación. Las discusiones comenzarían de inmediato. Blanca culparía a Carlos por avergonzarla en público. Marcos culparía al banco y amenazaría con demandar a alguien. Viviana se preocuparía por lo que la gente de la mesa de al lado estuviera pensando. Por primera vez en una década, tendrían que pagar por su propia gula. Iban a tener un viaje muy largo y muy barato por el resto de su estancia. Me serví un vaso de agua en la oficina de David y brindé por el silencio. El banco de Sara estaba oficialmente cerrado. Los camiones de mudanza llegaron al amanecer. No contraté a un equipo económico. Contraté a Mudanzas y Almacenaje Titán. Se especializan en la reubicación de activos de alto valor para celebridades y directores ejecutivos. No preguntan por qué estás vaciando una mansión en menos de 24 horas. Solo preguntan a dónde van las cajas. Me paré en el vestíbulo con un portapapeles, actuando como la controladora de tráfico de mi propia eliminación. A la izquierda iba mi vida. Mi colección de arte, incluyendo las piezas originales que compré durante mi primer gran caso en Soho. Mi guardarropa de diseñador. Mis archivos legales y mis discos duros personales. Estos artículos iban a mi nuevo penthouse. A la derecha iba todo lo demás. Los sofás de terciopelo que mi madre insistía que eran necesarios para su imagen. Los televisores de 80 pulgadas que Carlos exigió para ver deportes. Los palos de golf personalizados que Marcos compró para impresionar a su junta de diáconos. Todo ello estaba destinado a un contenedor de envío de metal en un patio de almacenamiento económico a 40 millas de la ciudad. Entré en la suite principal. Todavía olía al perfume de lavanda de Viviana, un aroma que solía consolarme pero que ahora solo olía a engaño. Necesitaba limpiar las mesitas de noche personalmente. Mi madre era una acumuladora de secretos. Guardaba todo. Recibos, notas, rencores. Abrí el cajón superior de su mesita de noche de caoba. Allí estaba, su diario encuadernado en cuero. Lo llamaba su libro de oraciones. Solía llevarlo a la iglesia todos los domingos, agarrándolo como un artefacto sagrado. Lo abrí, esperando encontrar escrituras o notas de sermones. En cambio, encontré un libro de contabilidad. Era una contabilidad detallada de robos. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. La caligrafía era impecable. 10 de abril, $15.000 del fondo de construcción de la iglesia. La nota al lado decía, inversión en criptomonedas de Carlos. 4 de junio, $20.000 del programa de becas para jóvenes. La nota decía, dinero inicial para la startup tecnológica de Carlos. 1 de agosto, $10.000 de las donaciones en efectivo de la gala de caridad. La nota decía, pago inicial del viaje a París. Se me cortó la respiración. Mi padre, Marcos, el pastor retirado, el pilar de la comunidad de Buckhead,
Estaba malversando dinero de la iglesia para financiar los fracasos de su yerno blanco. Y mi madre, Viviana, era la contadora. No solo me estaban usando a mí. Estaban robando a su propia congregación para mantener la fachada de riqueza. Eran criminales escondidos detrás de un púlpito. Sentí una sonrisa fría extenderse por mi rostro. Esto no era solo un diario. Esto era un delito grave. Este era el código de lanzamiento nuclear que ni siquiera sabía que necesitaba. No empaqué este libro en una caja de cartón. Lo puse directamente en mi bolso Birkin junto a mi pasaporte y la escritura de la casa. Querían llamarme una carga. Estaba a punto de convertirme en su juez, jurado y verdugo. Salí del dormitorio y le hice una señal al capataz. Llévense todo lo demás, dije. No dejen más que polvo. Los operarios de la mudanza me miraron en busca de confirmación antes de tocar el seccional de cuero italiano en la sala de estar. Era una pieza a medida que costó $12.000. Asentí. Llévenselo. Lo levantaron y lo llevaron hacia el segundo camión. Este era el camión destinado al purgatorio. No envié sus pertenencias a una instalación con clima controlado, cámaras de seguridad y acceso biométrico. Las envié a un lugar llamado Easy Store, a 45 millas de los límites de la ciudad. Era un cementerio de contenedores de envío de metal oxidados cociéndose bajo el sol de Georgia. Observé mientras vaciaban el armario de Marcos. Mi padre amaba su imagen. Poseía 30 trajes a medida, corbatas de seda, abrigos de cachemira. Los usaba para predicar sobre la humildad mientras vivía como un rey a mi costa. Los operarios no tenían cajas para ropa. No pagué por cajas para ropa. Vi a un hombre corpulento agarrar un puñado de chaquetas de Armani y meterlas en una caja de cartón estándar. No las dobló. Las metió a la fuerza. Luego se acercó a la isla de la cocina y agarró la freidora. Todavía estaba cubierta por una película de aceite viejo de la fritura de pescado que Carlos insistió en organizar la semana pasada. El operario dejó caer el grasiento electrodoméstico justo encima de los trajes de seda. Selló la caja con una tira de cinta marrón y escribió varios en el costado con un marcador permanente. Fue un acto mezquino de destrucción, pero se sintió justo. Me trataron como a un servicio público. Ahora sus posesiones más preciadas eran tratadas como basura. Firmé el contrato de alquiler en mi tableta. Unidad B49. Sin aire acondicionado. Sin control de humedad. Solo una caja de acero que alcanzaría los 120 grados Fahrenheit para el mediodía de mañana. El calor deformaría la madera del tocador antiguo que mi madre amaba. La humedad criaría moho en las cortinas de terciopelo. Pagué por adelantado por exactamente 30 días, no 31. ¿30? Si no regresaban y reclamaban sus cosas antes de la fecha límite, la instalación subastaría el contenido al mejor postor. Les estaba dando un mes para descubrir cómo ser adultos, un mes para encontrar un trabajo, un mes para alquilar un camión y salvar lo que quedaba de su materialismo. Le entregué al capataz el código de la puerta y volví a entrar en la casa. El eco de mis tacones en el suelo de madera era el único sonido que quedaba. El desorden se había ido. El ruido se había ido. La carga se había ido. Miré el espacio vacío donde solía estar el seccional y sentí la primera bocanada de aire verdadero llenar mis pulmones en años. Querían una vida sin mí. Ahora la tenían, junto con una unidad de almacenamiento llena de trajes arruinados y un reloj en marcha. Me paré en la entrada de coches observando las luces estroboscópicas ámbar de las grúas cortar la húmeda noche de Atlanta. Eran las 11 de la noche, pero el vecindario estaba a punto de presenciar un espectáculo. Había hecho una llamada a Elite Asset Recovery. Les dije que tenía 2 vehículos para embargo inmediato. Llegaron en 15 minutos. Estos hombres eran profesionales especializados en quitarle los juguetes a la gente que no podía pagarlos. Primero fue el Porsche 911 Carrera. Era de color azul medianoche y bajo. Carlos conducía este coche a reuniones para sus startups inexistentes. Le dijo a todos en el club de campo que lo compró con sus primeras ganancias en criptomonedas. Era una mentira. Lo compré bajo mi compañía,
Consultoría Vargas, como un vehículo de la flota corporativa. Observé cómo el conductor enganchaba las cadenas al parachoques. El metal gimió mientras era arrastrado por la rampa. Fue un sonido violento. Fue un sonido hermoso. Luego fue el Lexus LS500. Mi padre, Marcos, lo llamaba su carroza del Señor. Afirmaba que un hombre de Dios merecía viajar con comodidad para servir mejor a su rebaño. Lo lavaba todos los sábados por la mañana en la entrada, asegurándose de que los vecinos lo vieran. Ahora los vecinos iban a ver algo más. El conductor de la grúa levantó el sedán en el aire. Parecía indefenso, colgando allí sin su conductor. Ambos títulos estaban en mi caja fuerte. Ambos juegos de llaves estaban en mi mano. Se los lancé al capataz. Las luces parpadearon en la casa de enfrente. Sabía exactamente quién vivía allí. La señora Hidalgo. Era la jefa del comité de hospitalidad de la iglesia y la mayor chismosa de Bugead. Salió a su porche en una bata de seda, agarrándose el pecho. Estaba viendo cómo se llevaban el coche de lujo del pastor como si fuera un trozo de chatarra. Se acercó a la valla de hierro forjado, con los ojos muy abiertos por el escándalo. Sara, cariño, ¿está todo bien?, preguntó sin aliento. Sus ojos se movían de las grúas a mí. ¿Marcos y Viviana están en problemas? ¿Es un embargo? Escuché que estaban en París. ¿Pasó algo? Puse mi mejor sonrisa, la que usaba para las conferencias de prensa cuando tenía que convertir un desastre en una victoria. Me acerqué a la puerta y bajé la voz a un susurro conspirador. Dije, oh, no, señora Hidalgo, todo está maravilloso. Mamá y papá han tenido un despertar espiritual. Decidieron abrazar el minimalismo. La señora Hidalgo parpadeó. ¿Minimalismo? Sí, continué suavemente. Me llamaron desde París. Dijeron que el Señor les habló. Quieren vender todo, la casa, los coches, los muebles. Quieren usar el dinero para viajar por el mundo durante los próximos 5 años haciendo trabajo misionero. Dijeron que las posesiones materiales estaban agobiando sus espíritus. Querían irse sin nada más que la ropa que llevaban puesta. La señora Hidalgo jadeó, llevándose la mano a la boca. Oh, Dios mío, qué espiritual de su parte. Qué audaz renunciar a todo por la misión. Asentí solemnemente. Sí, son muy audaces. Solo los estoy ayudando a hacer borrón y cuenta nueva antes de que regresen, para que no tengan que lidiar con la carga de la propiedad. Es lo que querían. La señora Hidalgo corrió adentro, presumiblemente para llamar a todos los miembros de la cadena de oración. La trampa estaba puesta. Cuando mis padres regresaran a casa gritando que no tenían hogar y estaban en la ruina, nadie les creería. Todos pensarían que estaban teniendo una crisis de fe o acaparando el dinero para sus viajes sagrados. Vi las luces traseras de las grúas desaparecer a la vuelta de la esquina. Mi entrada estaba vacía. Mi conciencia estaba tranquila. Me subí a mi propio coche y me fui, dejando que la señora Hidalgo esparciera el veneno que con tanto cuidado había destilado. Conduje mi Mercedes hasta el garaje subterráneo de El Soberano. Es la torre residencial más alta de Bugead y, lo que es más importante, es una fortaleza. Necesitas una tarjeta de acceso solo para llamar al ascensor. Necesitas un escaneo biométrico para acceder al piso del penthouse. Esto no era solo un hogar, era un búnker envuelto en terciopelo y cristal. Crucé el vestíbulo. El aire olía a té blanco y a dinero. El conserje principal era un hombre llamado Elías. Llevaba un traje que costaba más que todo el guardarropa de Carlos. Me acerqué al mostrador y coloqué un sobremanila grueso sobre el mostrador de mármol. Elías sonrió profesionalmente. Bienvenida a casa, señorita Vargas. ¿Necesita algo? Deslicé el sobre hacia él. Dije, sí, Elías. Esta es la prioridad número 1. Adentro, encontrará fotografías de alta resolución de 4 personas, Marcos Vargas, Viviana Vargas, Blanca Vargas y Carlos Miller. Necesito que suba estos rostros a su sistema de seguridad de inmediato.
Deben ser colocados en la lista negra permanente. Si alguno de ellos pone un pie en esta propiedad, si siquiera intentan discutir con el valet o merodear por la acera, no llame a mi unidad. Llame al Departamento de Policía de Atlanta. Son intrusos. ¿Está claro? Elías abrió el sobre. Miró los rostros sonrientes de mi familia tomados de la tarjeta de Navidad que pagué el año pasado. No hizo preguntas sobre por qué una hija prohibiría la entrada a sus padres. No parpadeó. Simplemente cerró el sobre y asintió con absoluta discreción. Entendido, señorita Vargas. No pasarán de la puerta. Tomé el ascensor privado hasta el piso 45. Las puertas se abrieron directamente en mi vestíbulo. El espacio era cavernoso, minimalista, frío de la mejor manera posible. Mi colección de arte ya estaba colgada en las paredes blancas inmaculadas. Mi ropa ya estaba organizada por colores en el vestidor. No había desorden, ni ruido, ni deuda emocional. Caminé hacia la isla de la cocina. Era una losa de granito negro que parecía no tener fin. En el centro había una caja de madera que había pedido antes. La abrí. Adentro había una botella de Chateau Margaux 2015. Costaba $2000. No la compré para beber sola en la oscuridad. La compré para el final. La compré porque mientras mis padres estaban actualmente juntando monedas para una baguette en París, yo estaba a punto de brindar por su falta de hogar con una cosecha que solo podían soñar. Descorché la botella y la dejé respirar. Serví una sola copa del líquido rubí oscuro. Salí al balcón. El viento azotaba mi cabello, pero no temblé. Debajo de mí, la ciudad de Atlanta era una cuadrícula de luces doradas. En algún lugar allá abajo en la oscuridad había una unidad de almacenamiento cociéndose al calor. En otro lugar había una casa que ya no me pertenecía. Y muy por encima de las nubes, un avión se preparaba para despegar llevando a 4 personas que pensaban que regresaban a casa, a una mansión. Regresaban a una zona de guerra. Tomé un sorbo de vino. Sabía a victoria. Revisé mi reloj. El telón estaba a punto de levantarse. La vibración de mi teléfono contra la encimera de mármol fue el único sonido en la cocina vacía. Era una notificación del banco offshore en las Islas Caimán. Su transferencia de $1,8 millones ha sido recibida con éxito. Miré la pantalla. Ese número no era solo dinero. Era mi paquete de indemnización por una vida de servidumbre. Era el reembolso por cada cumpleaños que olvidaron y cada insulto que lanzaron. El dinero estaba seguro, intocable por demandas civiles estadounidenses o chantajes emocionales paternos. Silverio había cumplido. La casa ahora pertenecía a una empresa fantasma, y el efectivo pertenecía a un fantasma. Di un último paseo por la propiedad. Mis tacones resonaban fuertemente contra los suelos de madera, creando un eco que rebotaba en las paredes desnudas. La sala de estar donde Carlos había planeado construir su cueva de hombre estaba despojada hasta los cimientos. El comedor donde Viviana había presidido tantas comidas diseñadas para menospreciarme era solo una caverna de polvo. Pasé por la suite principal. La alfombra aún conservaba las hendiduras de sus pesados muebles, pero el aire se sentía diferente. Más ligero. El peso opresivo de sus expectativas había sido empaquetado y enviado a un horno de metal en las afueras de la ciudad. Sentí una extraña sensación de paz. No estaba perdiendo un hogar. Estaba escapando de una prisión que yo misma había construido. Me detuve en el centro del vestíbulo, directamente debajo del candelabro de cristal. Este era el escenario. Aquí era donde comenzaría el acto final. Metí la mano en mi bolso y saqué un único sobre. Era de color rojo carmesí. Papel grueso y caro. Lo coloqué con cuidado en el suelo. Se quedó allí como una gota de sangre sobre el mármol blanco inmaculado. Adentro había una unidad flash que contenía la grabación de audio de su traición y una única nota escrita en mi papelería personal. Sorpresa. ¿Una carga hizo esto? Quería que fuera lo único que vieran cuando entraran a la fuerza. Quería que se agacharan y lo recogieran. Quería que supieran exactamente quién apretó el gatillo.
Caminé hacia la puerta principal y abrí la aplicación de hogar inteligente en mi teléfono. Navegué hasta el panel de control de acceso. Allí estaban los perfiles de usuario: mamá, papá, Blanca, Carlos. Seleccioné seleccionar todo y luego presioné eliminar. La pantalla mostró una confirmación. Usuarios eliminados. Luego fui a la configuración maestra. Cambié el código administrativo a una cadena aleatoria de números que había memorizado. Configuré el sistema en modo de bloqueo. Esta función estaba diseñada para vacaciones o amenazas de seguridad. Desactivaba los teclados exteriores y congelaba los abridores de las puertas del garaje. Las llaves físicas que llevaban en sus bolsillos ahora eran piezas de metal inútiles. La casa era una fortaleza, y ellos eran los invasores. Salí al porche delantero y cerré la pesada puerta de roble. El cerrojo electrónico se deslizó en su lugar con un fuerte golpe mecánico. Sonó como un mazo en una sala de tribunal. El juicio había sido emitido. Caminé por los escalones de piedra hacia mi coche sin mirar atrás. El cielo se estaba volviendo gris, amenazando con una tormenta. Perfecto. Que les llueva encima. Que se queden allí empapados mientras se dan cuenta de que sus llaves no funcionan. Me subí a mi coche y salí del vecindario. No aceleré. Conduje con la calma precisión de una mujer que acababa de terminar su trabajo. El escenario estaba listo. Los actores estaban en camino. Y yo tenía un asiento en primera fila desde un penthouse a 5 millas de distancia. A 4.000 millas de distancia, en la reluciente extensión del aeropuerto Charles de Gaulle, la familia Vargas comenzaba a fracturarse. Podía imaginar la escena con una claridad cristalina porque conocía sus patrones mejor que mi propio latido del corazón. Estaban acurrucados cerca de la puerta de embarque para el vuelo de regreso a Atlanta, rodeados de pilas de equipaje Louis Vuitton que ya no podían pagar para facturar como equipaje extra. Durante las últimas 48 horas, habían estado viviendo en un estado de confusión creciente. Sus tarjetas de crédito eran plástico muerto. Sus llamadas a mí iban directamente a un vacío digital. Carlos sin duda caminaba de un lado a otro por el suelo de la terminal, con el rostro enrojecido por una mezcla de resaca e ira. Estaría golpeando su teléfono contra la palma de su mano, maldiciendo mi nombre a cualquiera que quisiera escuchar. Podía oír su voz en mi cabeza diciendo: está haciendo esto a propósito solo para ser una. Está haciendo un berrinche porque nos burlamos de ella. Espera a que lleguemos a casa. Le voy a hacer la vida un infierno. No tenía idea de que el infierno ya lo estaba esperando y tenía un letrero de embargo en el jardín delantero. Blanca estaría sentada en su maleta, actualizando frenéticamente su feed de Instagram y revisando sus mensajes. Me había enviado 12 mensajes de texto exigiendo confirmación sobre su vestido esmeralda. El silencio de mi parte la estaba volviendo loca, no porque me extrañara, sino porque necesitaba que su asistente personal funcionara. Le estaba diciendo a nuestra madre, Viviana, que probablemente yo solo estaba celosa de su viaje. Se convenció a sí misma de que yo estaba sentada en casa de mal humor en la oscuridad, esperando a que regresaran para poder rogarles por su perdón. Mis padres, Marcos y Viviana, eran los capitanes de este barco que se hundía. Se sentaron juntos manteniendo la compostura por el bien de las apariencias, pero debajo de la fachada, estaban aterrorizados. Marcos probablemente agarraba su pase de abordar, tratando de racionalizar por qué su obediente cuenta bancaria había dejado de dispensar efectivo de repente. Se dijo a sí mismo que era un fallo técnico. Le dijo a Viviana que probablemente yo estaba en una reunión de alto nivel o viajando por trabajo y simplemente había olvidado desbloquear los límites de transacciones internacionales. La tranquilizó, diciendo: Sara es leal. Es difícil, pero sabe su lugar. Nunca nos abandonaría. Se creyeron su propia ilusión porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. Tenían que creer que la casa en Highland Drive seguía siendo su castillo. Tenían que creer que sus llaves girarían en la cerradura. Tenían que creer que los coches de lujo esperaban en la entrada y que el refrigerador estaba abastecido con comida orgánica. Si se permitían dudar de esa realidad, aunque fuera por un segundo, su mundo entero se derrumbaría. Así que eligieron la arrogancia. Eligieron creer que yo solo era una niña rebelde portándose mal.
Abordaron el avión con la cabeza en alto. Usaron lo último de su efectivo de emergencia oculto para comprar chocolates y revistas libres de impuestos, tratando de salvar la sensación de lujo que les había arrebatado. Mientras el avión rodaba por la pista, se acomodaron en sus asientos, confiados en que en 10 horas estarían de vuelta en control. Brindaron por un vuelo seguro y un regreso a la normalidad. Cerraron los ojos y se quedaron dormidos, soñando con las camas blandas en el ala de invitados y la bodega de vinos en el sótano. No sabían que estaban volando hacia un huracán. No sabían que mientras dormían sobre el Atlántico, yo estaba sentada en un balcón a 5 millas de distancia, observando el radar y esperando a que se estrellaran contra la verdad. Las ruedas del avión de Air France tocaron la pista en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. La cabina se llenó con el cansado movimiento de los pasajeros, pero la familia Vargas permaneció sentada, esperando a que se despejara la cabina de primera clase. Salieron a la terminal con la barbilla en alto, enmascarando la ansiedad que los había estado carcomiendo durante las últimas 48 horas. Recogieron su equipaje en el carrusel. Era una cantidad obscena de equipaje, 4 enormes baúles Louis Vuitton, 3 portatrajes e innumerables bolsas de compras llenas de artículos libres de impuestos que habían comprado con lo último de su efectivo oculto. Parecían una delegación real regresando de una visita de Estado. Marcharon hacia la acera de recogida, esperando la recepción habitual. Escanearon la línea de vehículos en espera en busca de la elegante silueta negra de una limusina alquilada o, como mínimo, mi Mercedes G-Wagon. Esperaban ver a un conductor sosteniendo un iPad con su nombre o quizás a mi parada allí, disculpándome y lista para cargar sus maletas. No vieron nada. La acera era un enjambre caótico de taxis y lanzaderas. El aire estaba cargado de gases de escape y la opresiva humedad de Georgia. Se quedaron allí durante 10 minutos, luego 20. El sudor comenzó a perlar la frente de Carlos. Sacó su teléfono y marcó mi número. Fue directo al buzón de voz. Marcó de nuevo. Buzón de voz. ¿Dónde está ella?, se quejó Blanca, sentada en su maleta. Se me están hinchando los pies. Prometió que se encargaría de la recogida. Marcos intentó llamar al servicio de coche privado que habían utilizado durante años. Habló con su autoritaria voz de pastor, exigiendo un vehículo de inmediato. Luego se quedó en silencio. Bajó el teléfono lentamente. Su rostro estaba gris. La cuenta estaba cerrada. La tarjeta registrada no era válida. Estaban varados. La realidad los golpeó duro. No podían permitirse un servicio de coche de lujo con el efectivo que les quedaba. Tuvieron que usar una aplicación de viaje compartido vinculada a la tarjeta de débito personal de Blanca. Y no podían permitirse la opción de SUV de lujo. Tuvieron que pedir 2 sedanes estándar. La humillación era palpable. Cuando llegaron los coches, eran modelos más antiguos. Uno tenía una abolladura en el parachoques. Los conductores miraron la montaña de equipaje de diseñador y negaron con la cabeza. Era un rompecabezas de física. Tuvieron que meter a la fuerza los baúles Louis Vuitton en los maleteros pequeños, rayando el cuero. Tuvieron que apilar el equipaje de mano en los asientos delanteros. Tuvieron que sentarse en la parte de atrás con bolsas de compras en sus regazos. Carlos se apretujó en el asiento trasero del primer coche junto a Viviana. Estaba furioso. Cerró la puerta con tanta fuerza que el conductor se estremeció. Esa chica inútil e ingrata, escupió las palabras. ¿Quién se cree que es? Dejándonos aquí como turistas comunes. Cuando le ponga las manos encima, deseará no haber nacido. No es más que una asistente glorificada. Viviana se ajustó su pañuelo de seda, tratando de mantener la compostura mientras un portatrajes le aplastaba el hombro. Miró por la ventana, con los ojos entrecerrados. No te preocupes, Carlos. Ha cruzado la línea. Esta noche es el fin. Tan pronto como lleguemos a casa, llamaré al abogado de la herencia. La voy a desheredar por completo. Cree que es muy lista con su dinero. Bueno, acaba de perder su herencia. No obtendrá la platería. No obtendrá las antigüedades. No obtendrá ni un solo centavo del legado familiar. Se lo daré todo a Blanca.
Se sentaron en el tráfico del conector, alimentando la ira del otro. Planearon su retribución. Ensayaron los discursos que me darían cuando abriera la puerta principal. Estaban tan concentrados en su ira que no notaron la ironía. Amenazaban con desheredar a la persona que era dueña de todo. Juraban echarme de una casa que ya había vendido. Mientras los coches salían de la autopista y giraban hacia Buckhead, creían que regresaban a su santuario para reclamar su trono. No sabían que se dirigían a una puerta cerrada y a un extraño con una escritura. Los conductores de Uber ni siquiera se ofrecieron a ayudar con las maletas. Abrieron los maleteros, arrojaron las pilas de Louis Vuitton sobre el asfalto y se fueron a toda velocidad como si el mismísimo diablo los persiguiera. Dejaron a mi familia de pie al final de la entrada justo cuando los cielos se abrieron. No era una romántica niebla parisina. Era una violenta tormenta de Georgia, de esas que vuelven el cielo negro y el suelo en barro. Marcos se protegió los ojos de la lluvia y marchó hacia el teclado de seguridad montado en el pilar de ladrillo. Marcó el código, 1955, su año de nacimiento. Presionó Enter con la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. La luz del panel parpadeó en rojo. Un duro zumbido electrónico lo rechazó. Limpió el agua de las teclas y lo intentó de nuevo. 1955. Enter. Luz roja. Acceso denegado. Se volvió hacia el grupo, su rostro retorciéndose en confusión. El sistema está caído. Esa chica probablemente olvidó pagar la factura de internet, gritó por encima del sonido del trueno. Agarró las barras de hierro de la puerta y las sacudió, pero la cerradura magnética se mantuvo firme. Era una fortaleza, y ellos estaban en el lado equivocado del foso. Viviana buscó a tientas en su bolso, con la mano temblando. Sacó el llavero maestro, el que guardaba en una cadena de oro. Usa la anulación manual, le gritó a Carlos. Carlos arrebató las llaves y corrió hacia la puerta peatonal. Metió la pesada llave de latón en el cilindro de la cerradura. Se deslizó hasta la mitad y se detuvo. La empujó. La giró. Gruñó con esfuerzo, pero la llave no giró. Chocó contra una pared de acero nuevo. Fue entonces cuando el pánico se convirtió en rabia. No pensaron que habían sido desalojados. Ese pensamiento era demasiado grande, demasiado imposible de comprender para sus egos. Pensaron que yo estaba adentro, observándolos en las cámaras de seguridad y riéndome. Pensaron que esto era un berrinche, un juego de poder. Abre esta puerta, Sara, bramó Marcos, con la voz quebrada. Te ordeno que abras esta puerta. Esta es mi casa. Estás actuando como una niña. Blanca lloraba histéricamente ahora. Su cabello estaba pegado a su cara. Su maquillaje corría en vetas oscuras por sus mejillas. Mi vestido, gemía. Mis botas de ante están arruinadas. Sara, bruja, déjanos entrar. Abandonaron la dignidad sobre la que predicaban los domingos. Comenzaron a golpear la puerta de metal con los puños. Gritaron mi nombre en medio de la tormenta. Me llamaron ingrata. Me llamaron una carga. Amenazaron con castigarme como si fuera una adolescente y no la mujer de 32 años que pagó por el mismo suelo sobre el que estaban parados. La lluvia empapó su ropa, helándolos hasta los huesos. Tiritaban y rabiaban, acurrucados como ratas mojadas contra las barras de hierro. Miraron hacia la casa, buscando una luz, un movimiento, una señal de que iba a salvarlos. Pero las ventanas estaban oscuras. La casa se mantenía silenciosa e imponente, un monolito de piedra que se negaba a ceder. Le estaban gritando a un fantasma. Yo no estaba allí para escucharlos. No estaba allí para ser regañada. Y estaban a punto de darse cuenta de que el silencio del otro lado de la puerta no era una pausa. Era un desalojo. El silencio que siguió a sus gritos fue pesado, roto solo por la lluvia incesante. Entonces, la luz del porche delantero parpadeó y se encendió. Era un único y duro haz de luz que cortaba la tormenta. La pesada puerta de roble se abrió, pero no era yo quien estaba allí. No era un sirviente ni un amigo. Era Silverio, el tiburón inmobiliario.
Parecía enorme en la entrada, sus anchos hombros llenando el marco. No llevaba traje esta noche. Llevaba equipo táctico y botas de combate, y no estaba solo. Dos elegantes dobermans negros salieron de detrás de él. No ladraron. Simplemente se quedaron allí, con los músculos tensos, los ojos fijos en los intrusos en la puerta. Parecían estatuas talladas en obsidiana, listas para atacar. Marcos dejó de golpear la puerta. Se secó la lluvia de los ojos, entrecerrándolos hacia la luz. La confusión luchaba con la indignación en su rostro. Hinchó el pecho, tratando de invocar la autoridad que usaba en el púlpito. «Oye, tú», gritó. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Es esto una especie de broma? ¿Dónde está Sara? Dile que deje de jugar y abra esta puerta ahora mismo». Silverio bajó lentamente los escalones de piedra. Se movía con la aterradora confianza de un hombre que era dueño de todo lo que pisaba. Se detuvo a 10 pies de la puerta, justo fuera de su alcance, pero lo suficientemente cerca como para que vieran la fría indiferencia en sus ojos. Los perros lo flanqueaban, centinelas silenciosos. «Tu casa», repitió Silverio. Su voz era baja, grave, un sonido que vibraba en el aire húmedo. Metió la mano en su chaqueta y sacó un documento doblado. Lo sostuvo en alto, pero no lo ofreció. «Esta no es tu casa, viejo. Esta es mi propiedad. La compré hace 3 días, pagué en efectivo. La tinta está seca y el título está transferido». Viviana jadeó, agarrando sus perlas como si pudieran protegerla de la verdad. «Eso es imposible», chilló. «Mi hija es la dueña de esta casa. Nunca la vendería sin preguntarnos. Ella sabe que esta es la finca familiar». Silverio se rió. Fue un sonido seco y sin humor. «¿Finca familiar?» El único nombre en la escritura era Sara Vargas, y me la vendió a un precio muy justo. La vendió vacía. La vendió limpia. Y la vendió con la condición expresa de que eliminara a cualquier intruso de inmediato. Desdobló el papel y lo presionó contra las barras mojadas de la puerta. Incluso en la penumbra, podían ver el sello oficial del secretario del condado. Podían ver la dirección, y podían ver mi firma, audaz e inquebrantable en la parte inferior. Sara Vargas, vendedora. Marcos miró fijamente la firma. Su rostro se relajó. La bravuconería se desvaneció, dejando una cáscara hueca de hombre. Parecía pequeño, mojado y patético. Pero Carlos no estaba listo para rendirse. Se abalanzó sobre la puerta, sacudiendo las barras de nuevo. «Estás mintiendo», escupió. «Ella no puede hacer esto. Vivimos aquí. Tenemos derechos. Esto es un desalojo ilegal. Voy a llamar a la policía». Silverio sonrió, mostrando los dientes de forma depredadora. «Por favor, hazlo», dijo. «Llámalos. Tengo la escritura. Tengo las leyes de allanamiento de morada, y tengo 2 perros muy hambrientos que aún no han cenado. Tienes exactamente 5 minutos para salir de mi acera antes de que abra esta puerta y deje que se presenten». Los perros soltaron un gruñido bajo y sincronizado. Fue un sonido que desencadenó un miedo primario en lo profundo del cerebro. Blanca gritó y retrocedió, tropezando con su maleta. Viviana agarró el brazo de Marcos, alejándolo de la puerta. La realidad finalmente se estaba asentando. Los muros no solo estaban cerrados, pertenecían a otra persona. Y el nuevo rey del castillo no estaba interesado en sus oraciones ni en sus amenazas. Solo estaba interesado en la caza. Marcos se negaba a soltar su agarre de las barras de hierro. La lluvia empapaba su traje caro, pero su orgullo era impermeable. Gritaba que esto era una estafa. Gritaba que era un anciano respetado en la comunidad y que ningún hombre blanco con un perro le iba a decir dónde podía dormir. Carlos se unió, filmando todo el encuentro con su teléfono, gritando sobre los derechos de los ocupantes ilegales y los cierres ilegales. Estaban armando una escena lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, y mucho menos a los vecinos. Silverio no discutió. No levantó la voz. Simplemente sacó su teléfono y marcó 3 dígitos.
Lo puso en altavoz para que pudieran escuchar. Despacho. Soy el propietario en 450 Highland Drive. Tengo 4 intrusos agresivos intentando forzar mi puerta. Se niegan a irse y están haciendo amenazas. Sí, esperaré a los oficiales. El ulular de las sirenas cortó la tormenta menos de 5 minutos después. 2 coches patrulla se detuvieron en la acera, sus luces azules parpadeando contra el asfalto mojado. Los vecinos ahora estaban en sus porches bajo paraguas, observando el espectáculo. La familia Vargas pareció aliviada. Realmente creían que la policía venía a salvarlos. Creían que una vez que los oficiales escucharan su historia sobre la hija ingrata y el legado familiar, arrestarían a Silverio y derribarían la puerta. 2 oficiales salieron de los coches patrulla. Uno era un sargento con una cara como de piedra. Marcos corrió hacia él, apuntando un dedo acusador a Silverio. «Oficial, arreste a este hombre. Ha robado mi casa. Nos ha dejado afuera en la tormenta. Esta es mi propiedad. Mi hija paga las facturas, pero esta es mi casa». El sargento levantó una mano para silenciarlo. Se acercó a Silverio. Silverio le entregó la escritura y su identificación. El oficial iluminó los documentos con su linterna. Verificó las fechas. Verificó las firmas. Verificó el sello del condado. Le devolvió los papeles a Silverio y se volvió hacia Marcos. «Señor, estos papeles están en orden. El señor Silverio es el propietario legal de esta propiedad desde hace 3 días. La vendedora figura como Sara Vargas. A menos que su nombre esté en esta escritura, no tiene ninguna base legal aquí». «Pero soy su padre», balbuceó Marcos. «Ella no puede venderla sin mi permiso». El oficial se acercó, con la mano cerca de su cinturón. «Ella es una adulta, señor. Puede vender su propiedad a quien quiera. Se le ha pedido que se vaya. Si no desaloja las instalaciones de inmediato, será arrestado por allanamiento de morada criminal. Esta es su única advertencia». La palabra arresto quedó suspendida en el aire húmedo. Viviana soltó un sollozo, dándose cuenta de que la actuación había terminado. La ley no era una congregación que pudiera manipular. Era un muro. Carlos bajó su teléfono, con el rostro pálido. Sabía que no podía permitirse un fiador. Se alejaron de la puerta, su desafío desmoronándose en miseria. Estaban mojados. No tenían hogar. Y estaban derrotados. Silverio los vio retirarse. Luego metió la mano en su chaqueta impermeable y sacó el sobre carmesí que había dejado en el suelo del vestíbulo. No se lo entregó con delicadeza. Movió la muñeca y lo arrojó a través de las barras. Aterrizó con un chapoteo en un charco de lodo a los pies de Blanca. «Dejó un regalo de inauguración», dijo Silverio, su voz desprovista de simpatía. «Ahora salgan de mi acera antes de que le pida al sargento que los meta en la parte trasera de su coche». Blanca se arrodilló en el barro, arruinando sus vaqueros de diseñador para recuperar el sobre carmesí. El costoso papel estaba húmedo, pero el sello de cera permanecía intacto. Sus manos temblaban violentamente mientras lo abría. Una unidad USB plateada se cayó y aterrizó en su regazo, seguida de una única y rígida tarjeta. La sostuvo hacia la luz de la farola. La lluvia manchaba la tinta, pero el mensaje era indeleble. Sorpresa. ¿Una carga hizo esto? Marcos le arrebató la tarjeta de la mano. Miró las palabras escritas a máquina. Su rostro se contorsionó en una mezcla de confusión y horror creciente. Miró la casa, oscura e imponente, detrás de las puertas de hierro. Miró a Silverio, que los observaba con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Luego miró la unidad USB en la mano de Blanca. Era una bala digital, y sabía exactamente quién la había disparado. Pero fue Blanca quien se quebró primero. La revelación la golpeó como un golpe físico. Si Sara había vendido la casa tal como estaba, eso significaba que todo lo que había adentro se había ido. No solo los muebles, no solo los electrodomésticos, su armario, su colección de bolsos Chanel Vintage, sus joyas, el vestido esmeralda que había exigido que Sara fotografiara hace solo 2 días.
Todo estaba allí, encerrado detrás de una puerta que ya no podía abrir, perteneciente a un hombre que probablemente lo vendería todo en una venta de patrimonio. «¡Mi ropa!», gritó. Su voz fue un desgarro agudo a través del sonido de la tormenta. «Mis zapatos, mi vida. Todo está ahí dentro. Tienes que dejarme entrar». Se abalanzó de nuevo hacia la puerta, sus dedos arañando el aire. Carlos la agarró por la cintura, arrastrándola hacia atrás. Ella se agitó contra él, sollozando sobre seda y lentejuelas mientras estaba de pie en un charco de agua de lluvia sucia. Fue una patética exhibición de materialismo frente a la ruina. Un par de faros los barrieron, iluminando su vergüenza. Un sedán de lujo redujo la velocidad al pasar por la entrada. La ventanilla bajó. Era la señora Jiménez, la tesorera del auxiliar de damas de la iglesia y la archirrival de Viviana en la jerarquía social. Se asomó a la lluvia, su rostro una máscara de juicio. Vio las pilas de equipaje tiradas en la calle. Vio el coche de policía alejándose. Vio a su pastor empapado y gritando a una puerta de seguridad mientras su hija tenía un colapso en el barro. La señora Jiménez no se detuvo a ayudar. No ofreció un paraguas. Recordó exactamente lo que le había dicho, que estaban vendiendo todo para convertirse en misioneros. A sus ojos, esto no era una tragedia. Era una salida caótica. Era un espectáculo público que carecía de la dignidad que esperaba de los líderes espirituales. Sacudió la cabeza lentamente, con los labios fruncidos en desaprobación. Luego subió la ventanilla y siguió su camino, dejándolos en la oscuridad. La humillación fue total. No solo no tenían hogar. Eran el hazmerreír del vecindario, y no tenían a dónde ir más que hacia abajo. Arrastraron sus mojados baúles Louis Vuitton por la acera durante 3 cuadras. Las ruedas repiqueteaban ruidosamente contra el pavimento, un sonido que hacía eco de su humillación en el tranquilo vecindario. Intentaron llamar a amigos de la iglesia. Intentaron llamar a primos lejanos. Nadie respondió. El rumor en Bugeat se mueve más rápido que la fibra óptica. La señora Jiménez ya había hecho su trabajo. Se corrió la voz de que los Vargas eran inestables, indigentes y posiblemente fugitivos. Las puertas que solían abrirse de par en par para el pastor y su familia ahora estaban cerradas con cerrojo. Eran radioactivos. Terminaron en el Galaxy Inn, un motel de carretera junto a la interestatal donde el letrero de neón zumbaba como un insecto moribundo y el aire olía a gases de diésel. Era el único lugar que aceptaba efectivo sin exigir una retención de tarjeta de crédito para imprevistos. Carlos arrojó una pila de moneda mixta sobre el mostrador. Euros arrugados del viaje, unos pocos billetes de $20 de la billetera de Marcos, cambio suelto del bolso de Blanca. El recepcionista nocturno lo contó lentamente, lamiéndose el pulgar entre billetes mientras Marcos miraba fijamente el suelo de linóleo, tratando de ocultar su rostro. Era un hombre que solía recibir ovaciones de pie. Ahora era solo un anciano mojado con un traje arruinado, rezando para que el recepcionista no lo reconociera. La habitación era una caja de miseria. Olía a humo rancio y a limpiador industrial de limón. La alfombra estaba manchada con cosas en las que no querían pensar. Había 2 camas estrechas con mantas delgadas y rasposas. Viviana se paró en el centro de la habitación y dejó escapar un sonido bajo y quejumbroso. Era el sonido de una mujer a la que le acababan de arrebatar toda su identidad. Se negó a sentarse. Se negó a quitarse el abrigo. Simplemente se quedó allí temblando, mirando el papel tapiz despegado y los insectos muertos en la lámpara. Esta era su nueva realidad. Sin sirvientes, sin algodón egipcio, solo el zumbido incesante de la máquina de hielo al final del pasillo. Pero la miseria dio paso a una necesidad desesperada de respuestas. Necesitaban saber cómo había orquestado yo este golpe. Carlos sacó su MacBook de su maletín de cuero. El indicador de batería parpadeó en rojo. 12%, tiempo suficiente. Se sentó en el borde de la cama, apartando un folleto de pizza, y abrió el portátil. Tomó la unidad USB plateada que Blanca había salvado del barro. Limpió los contactos en su camisa y la conectó. La computadora emitió un sonido.
Apareció una carpeta en la pantalla titulada La Verdad. Adentro había un único archivo de audio. Tenía una marca de tiempo. Marcos se inclinó, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Reconoció la fecha. Reconoció la hora. Era el momento exacto en que me había llamado desde el coche para agradecerme por el viaje. Una expresión de horror creciente cruzó su rostro. Recordaba la llamada. Recordaba la risa. Simplemente no recordaba haber colgado. El dedo de Carlos se cernía sobre el trackpad. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. La lluvia golpeaba contra el delgado cristal de la ventana. Pensaban que iban a escuchar una amenaza legal o una demanda de dinero. No tenían idea de que estaban a punto de escuchar sus propias almas desnudas. Carlos hizo clic en reproducir. Los altavoces cobraron vida con un crujido, y la voz de Marcos Vargas llenó la pequeña y sucia habitación. La grabación comenzaba con la voz de Marcos, melosa y falsa, agradeciéndome por el viaje de aniversario. Luego vino el clic del final de la llamada de mi lado, seguido del silencio que en realidad no era silencio. En la habitación del motel, se inclinaron más cerca del portátil, sus rostros iluminados por la dura luz azul de la pantalla. Y entonces comenzaron las risas. Resonaron en el papel tapiz despegado, un sonido fantasmal y burlón que llenó el espacio reducido. La voz de Carlos se escuchó primero, engreída y cruel, llamándome vaca lechera. Luego Marcos llamándome una carga. Viviana llamándome poco caebel. Era una sinfonía de su propia malicia reproducida en alta definición. Se quedaron congelados mientras la grabación continuaba, detallando sus planes para robar mi casa, para echarme, para borrarme de mi propia vida. Se escucharon a sí mismos riéndose de mi soledad, burlándose de mi generosidad, planeando desmantelar mi oficina para una cueva de hombre. Era una prueba innegable de su traición, despojada de cualquier pretensión de amor o lealtad familiar. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era más pesado que antes. Una familia normal podría haber sentido vergüenza. Podrían haberse mirado con arrepentimiento, dándose cuenta de la profundidad de su crueldad. Pero los Vargas no eran una familia normal. La vergüenza requiere conciencia, y la de ellos se había atrofiado hacía mucho tiempo. El silencio se rompió con el sonido de cristales rotos. Marcos agarró un vaso de agua de la mesita de noche y lo arrojó contra la pared. Explotó en fragmentos que llovieron sobre la alfombra manchada. Nos tendió una trampa, rugió, su rostro volviéndose de un peligroso tono púrpura. Esa pequeña bruja ingrata. Escuchó. Nos grabó. Eso es ilegal. La demandaré. La arrastraré por todos los tribunales de este estado. Viviana asintió frenéticamente, con los ojos muy abiertos por la indignación. Violó nuestra privacidad. Invadió nuestra conversación. ¿Cómo se atreve? Ella es la que debería estar avergonzada. Carlos, sintiendo una oportunidad para desviar la atención de sus propios fracasos, intervino. Caminó por la pequeña habitación, su voz elevándose con excitación. Exactamente. Hizo esto a propósito. Lo planeó. ¿Y vender la casa? Eso tiene que ser ilegal. No puedes simplemente vender una casa familiar sin consultar a la familia. Probablemente falsificó documentos. Nos engañó. Dejó de caminar y miró a Marcos y Viviana, un brillo de malicia en sus ojos. Todavía no necesitamos un abogado. Necesitamos hacer ruido. Necesitamos ir a su oficina mañana por la mañana. Asaltaremos ese lugar. Gritaremos hasta que todos sepan lo que hizo. Se lo diremos a su jefe, a sus clientes, a todos que es una ladrona y una mentirosa que echó a sus propios padres a la calle. La arruinaremos. La idea arraigó al instante. Apelaba a su necesidad de drama, a su deseo de venganza y a su ilusión de que eran las víctimas. No vieron su propia crueldad reflejada en la grabación. Solo vieron mi traición al exponerla. Pasaron el resto de la noche alimentando la ira del otro, planeando su asalto a mi carrera, convencidos de que si solo gritaban lo suficientemente fuerte, el mundo se pondría de su lado. No tenían idea de que estaban caminando hacia una trampa que yo ya había tendido. Estaban a punto de traer su circo a mi ciudad,
Y yo estaba lista para ser la maestra de ceremonias. El sol salió sobre Atlanta, pero no trajo calor a la familia Vargas. Salieron del Motel 6 pareciendo los supervivientes de un naufragio. El traje a medida de Marcos estaba arrugado y manchado de barro de la noche anterior. El cabello de Viviana, generalmente peinado a la perfección, era un nido de pájaros de frizz y desesperación. Carlos y Blanca llevaban la misma ropa con la que habían viajado durante 30 horas, ahora oliendo a aire viciado de avión y a lana mojada. Ya no parecían la realeza de Buckhead. Parecían vagabundos que habían robado equipaje de diseñador. Se amontonaron en otro viaje compartido, su ira alimentándolos como una droga. Se dirigían a la Torre Pinnacle, el monolito de cristal donde albergaba Consultoría Vargas. Estaban convencidos de que si solo gritaban lo suficientemente fuerte, podrían intimidarme para que volviera a la sumisión. Pensaban que marchaban a la batalla. No se dieron cuenta de que marchaban a una exhibición de zoológico. Irrumpieron en el vestíbulo como un huracán de derecho. Los suelos de mármol brillaban bajo la luz de la mañana, haciendo su desaliño aún más obvio. Marcos marchó hacia el mostrador de seguridad, con el pecho hinchado en una parodia de su antigua autoridad. «Soy Marcos Vargas», bramó, su voz quebrándose ligeramente. «Estoy aquí para ver a mi hija, Sara. Dile que baje aquí inmediatamente, o derribaré todo este edificio». El jefe de seguridad, un hombre llamado Jerome, a quien había contratado específicamente por su tamaño intimidante y su comportamiento frío como una piedra, ni siquiera parpadeó. Miró a Marcos de arriba abajo, observando el barro en sus zapatos y la desesperación en sus ojos. Lentamente, se llevó la mano al auricular. «Señorita Vargas, su familia ha llegado. Están en el vestíbulo». Yo estaba sentada en mi oficina, viendo la transmisión en mi monitor. Tomé un sorbo de mi espresso. «Déjalos subir, Jerome», dije, con voz tranquila. «Acompáñalos a la sala de conferencias 1. ¿La de cristal?». Jerome asintió. Volvió a mirar a Marcos. «La señorita Vargas los está esperando. Síganme». Se sonrieron el uno al otro. Pensaban que habían ganado. Pensaban que mi capitulación era miedo. Se amontonaron en el ascensor, ajustándose sus ropas arruinadas, tratando de invocar su arrogancia. Cuando las puertas se abrieron en el piso 30, salieron, listos para crear una escena. Pero la escena ya estaba preparada para ellos. Consultoría Vargas era una oficina de concepto abierto. 50 empleados se sentaban en escritorios elegantes, rodeados de ventanas del suelo al techo. Y justo en el centro del piso estaba la sala de conferencias 1. Era una pecera. 4 paredes de cristal transparente, visibles desde todos los ángulos de la oficina. Mientras Jerome los guiaba a través del área de trabajo, un silencio cayó sobre la sala. Mi personal dejó de teclear. Se bajaron los teléfonos. Los ojos se abrieron de par en par. Conocían a la familia Vargas de reputación. Habían visto las brillantes tarjetas de Navidad que guardaba en mi escritorio. Habían oído las historias del prestigioso pastor y su elegante esposa. Ahora estaban viendo la realidad. Vieron la ropa manchada. Olieron los cuerpos sin lavar. Vieron las miradas salvajes y maníacas en sus ojos. Fue un paseo de la vergüenza para terminar con todos los paseos de la vergüenza. Viviana trató de mantener la cabeza alta, pero tropezó con la alfombra. Carlos fulminó con la mirada a una analista junior que se cubrió la boca para ocultar un jadeo. Fueron conducidos a la sala de cristal como especímenes en un frasco. Jerome cerró la puerta detrás de ellos, pero no corrió las persianas. No había persianas. Estaban en exhibición, expuestos al mundo del que creían ser mejores. Me levanté de mi escritorio y alisé mi vestido. Era hora de alimentar a los animales. Viviana se arrojó en la silla ergonómica más cercana como una heroína victoriana desmayándose en una chaise longue. Gimió lo suficientemente fuerte como para que el sonido penetrara el vidrio insonorizado. Sollozó sobre criar a un monstruo. Se agarró el pecho y gritó sobre cómo la dejé sin hogar bajo la lluvia. Fue una clase magistral de manipulación, diseñada específicamente para la audiencia de 50 empleados que actualmente nos miraban desde sus cubículos. Quería su lástima.
Quería que vieran a una hija cruel destruyendo a su frágil madre. Gritó, preguntándole a Dios por qué la probaba con una hija tan malvada. Marcos no lloró. Caminó por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. Golpeó su puño contra la mesa de cristal, dejando una mancha grasienta. Apuntó un dedo tembloroso a mi cara, con los ojos saltones de derecho. «Arreglarás esto, Sara», rugió. «Transferirás las ganancias de esa venta a mi cuenta de inmediato. Cada centavo. Y eso no es todo. Estás claramente mentalmente inestable. No se te puede confiar este negocio. Exijo que me cedas el 51% de Consultoría Vargas hoy. Soy el patriarca. Yo construí esta familia. Me lo debes todo. Eres una desgracia para el nombre Vargas. Eres una hija ingrata que necesita ser disciplinada». Carlos intervino, sintiendo el impulso. Agarró la mano de Blanca y la empujó hacia adelante. Parecía exhausta, pero interpretó su papel, frotándose el vientre plano. Carlos gritó, «¿No tienes corazón? Tu hermana está embarazada. Echaste a una mujer embarazada a la calle. El estrés podría matar al bebé. ¿También intentas ser una asesina? Eres un monstruo, Sara. Un monstruo celoso y amargado que quiere que todos sean tan miserables como tú». No parpadeé. No me inmuté. Me senté a la cabeza de la mesa y levanté mi taza de porcelana. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi espresso. Estaba caliente y amargo. Perfecto. Los observé gritar. Los observé llorar. Los observé sudar en sus ropas sucias. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que gritaran hasta que sus voces se quebraran. Dejé que rabiaran hasta que la condensación de su aliento empañara el cristal. Los traté como un programa de televisión que podía silenciar con mi mente. Finalmente, la energía en la habitación cambió. Pasó de explosiva a desesperada. Se dieron cuenta de que no estaba discutiendo. No me estaba defendiendo. Solo estaba observando. El silencio se volvió pesado, sofocante. Marcos dejó de caminar. Viviana dejó de gemir. Carlos dejó de adoptar poses. Se quedaron allí jadeando, mirándome, esperando una reacción que nunca llegó. Estaban sin aliento. Se quedaron sin guiones. Y por primera vez desde que entraron, parecían aterrorizados. Se dieron cuenta de que mi silencio no era sumisión. Era la calma antes de la masacre. Dejé mi taza en el platillo con un suave tintineo. Me levanté lentamente, alisando la tela de mi vestido. El movimiento fue deliberado y tranquilo, un marcado contraste con el caos que acababan de desatar. No les grité. No respondí a sus insultos. Simplemente metí la mano en mi bolso y saqué un elegante control remoto plateado. Lo apunté al techo. La pantalla motorizada descendió con un suave zumbido mecánico, cubriendo la pared de cristal detrás de mí. Los 50 empleados fuera de la pecera podían ver la pantalla perfectamente. Esto ya no era una reunión familiar privada. Era una presentación para toda la empresa. Presioné el botón. El proyector cobró vida con un zumbido, inundando la habitación con una dura luz blanca. Una hoja de cálculo apareció en la pantalla. Era masiva, compleja e innegable. Era una autopsia de su codicia. El título decía, Gastos de la familia Vargas 2014 a 2024. El total final en la parte inferior estaba resaltado en negrita carmesí. 4,5 millones de dólares. Caminé hacia la pantalla, mis tacones resonando en el suelo. Señalé la primera columna. Aquí están los pagos de la hipoteca de la casa que afirmaban era su legado. Aquí están los pagos del arrendamiento del Porsche y el Lexus que conducían a la iglesia. Aquí están las matrículas de la carrera de moda que Blanca nunca terminó. Aquí están las 5 rondas de financiación inicial para las startups tecnológicas que Carlos nunca lanzó. Me volví para mirar a Marcos. Su rostro estaba flácido, su boca ligeramente abierta. Dijiste que te lo debo todo. Las matemáticas dicen que me debes 4,5 millones de dólares.
Ese es el precio de tu estilo de vida. Ese es el costo de mi carga. Marcos balbuceó. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecieron fallarle. Eso es dinero de la familia, tartamudeó, su voz perdiendo su estruendo. Te criamos. Ese es nuestro dinero. Presioné el botón de nuevo. La diapositiva cambió. El jadeo colectivo en la habitación fue audible. No eran hojas de cálculo. Eran fotografías de alta definición tomadas por un investigador privado que había contratado hace 6 meses. Mostraban a Carlos. No estaba en una conferencia de tecnología en Austin como había afirmado. Estaba en un yate en Miami. El sol brillaba. Llevaba traje de baño. Y no estaba solo. Una mujer estaba sentada en su regazo. Era joven, rubia y reía. Bebían champán. Mi champán. Miré a Blanca. Su rostro era una máscara de absoluta conmoción. Su mano cayó de su estómago. Le hablé directamente a ella. Me dijiste que necesitabas $50,000 para cuidados prenatales especializados porque eras de alto riesgo. Dijiste que estabas en reposo en cama. Me enviaste fotos de un ultrasonido que descargaste de Google Images. Presioné el botón de nuevo. Apareció una nueva foto. Tenía la marca de tiempo con la fecha exacta en que Blanca afirmó estar en el hospital. Mostraba a Carlos y a la mujer rubia entrando en una joyería. Le estaba comprando un brazalete de diamantes. El recibo estaba magnificado en la pantalla junto a la foto. $12,000, pagados con la transferencia de efectivo que envié para el bebé. No hay ningún bebé, ¿verdad, Blanca?, pregunté, mi voz cortando el aire como un escalpelo. Mentiste para conseguir dinero, y Carlos tomó ese dinero para comprar joyas para su amante. El silencio se hizo añicos. Blanca soltó un grito que fue primario. Se volvió hacia Carlos, sus uñas buscando su rostro. Mentiroso. Chilló. Me dijiste que ese dinero fue para los inversores. Me dijiste que estábamos construyendo un futuro. Carlos retrocedió, derribando una silla, su arrogancia evaporándose en pánico. Me miró con puro odio. Arruinaste todo, gritó, protegiendo su rostro de su esposa. Sonreí. No arruiné nada. Solo encendí las luces. Las ratas hicieron el resto. El Frente Unido se había ido. Los padres miraban al yerno que adoraban. La hija atacaba al esposo que ella misma había permitido. Se estaban destrozando mutuamente, y yo solo era la audiencia. La habitación todavía se estaba recuperando de la revelación del romance cuando di el golpe final. Volví a la pantalla y mostré un complejo documento legal. Era un acuerdo de préstamo. El encabezado llevaba el logo de un importante banco comercial. Señalé la sección de garantía. Enumeraba un activo específico. 450 Highland Drive. Mi casa. Miré a Carlos, quien actualmente intentaba quitarse los dedos de Blanca de su brazo. Dije, ¿recuerdas este préstamo, verdad, Carlos? La línea de crédito de $2 millones que sacaste para tu incubadora tecnológica visionaria. La que dijiste que iba a cambiar el mundo. Me rogaste que firmara como aval. Me rogaste que pusiera la casa como garantía porque tu puntaje de crédito era más bajo que tu coeficiente intelectual. Y como era una buena hermana, como era una hija obediente, lo hice. Firmé los papeles. Puse mi casa en juego por tu sueño. Carlos se congeló. Me miró con una mezcla de confusión y terror. Tartamudeó, ¿y qué? El préstamo está al día. Yo pago los intereses. Me reí. Fue un sonido frío y agudo. Dije, pagaste los intereses con el dinero que mi padre malversó de la iglesia, pero ese no es el punto. El punto es la cláusula en la página 14, párrafo 3, aceleración por enajenación de la garantía. Establece que si la propiedad de la garantía se vende o transfiere, el saldo total del préstamo vence de inmediato. Me incliné hacia adelante, con las manos sobre la mesa. Vendí la casa, Carlos. El cierre se finalizó hace 3 días.
Esa venta desencadenó un evento de incumplimiento. Usé mis ganancias para pagar mi hipoteca e instruí al banco para que disolviera mi garantía personal. Eso te deja con una deuda no garantizada de $2 millones que actualmente tiene 48 horas de retraso. Como si fuera una señal, un teléfono celular comenzó a sonar. Fue un tono duro y discordante que cortó la tensión. Provenía del bolsillo de Carlos. Lo sacó. El identificador de llamadas decía Departamento de Fraude del Bank of America. Su mano temblaba tanto que casi lo dejó caer. Respondió en altavoz. Una voz robótica llenó la habitación. Esta es una notificación urgente sobre sus cuentas comerciales. Debido a un incumplimiento en su línea de crédito principal, todos los activos personales y comerciales asociados con su número de seguro social han sido congelados en espera de una revisión legal. Se ha colocado un gravamen sobre sus ganancias futuras. Por favor, comuníquese con nuestro departamento legal de inmediato para evitar el arresto por fraude bancario. Carlos dejó caer el teléfono. Golpeó la mesa de cristal con un crujido. Me miró, con los ojos muy abiertos por la comprensión de su ruina total. No solo estaba en bancarrota. Estaba enterrado. Se enfrentaba a millones de deudas sin activos, sin ingresos y con una cuenta bancaria congelada. Observé cómo la sangre se drenaba de su rostro. Dije, querías vivir como un millonario, Carlos. Ahora puedes experimentar la bancarrota de uno. Carlos estaba desplomado en su silla, un hombre destrozado, pero yo no había terminado. Dirigí mi mirada hacia la cabecera de la mesa, donde Marcos y Viviana estaban sentados juntos, acurrucados como niños asustados. Pensaban que perder su dinero era lo peor que les podía pasar. Estaban equivocados. Para personas como mis padres, el dinero era solo una herramienta. Su verdadera moneda era la reputación. Prosperaban con la adoración de su congregación y la envidia de sus vecinos. Vivían para los susurros de admiración mientras caminaban por el pasillo los domingos por la mañana. Estaba a punto de convertir esos susurros en gritos. Metí la mano en mi bolso y saqué el libro encuadernado en cuero que había tomado de la mesita de noche de Viviana. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Hizo un pequeño ruido ahogado en su garganta. Ese es mi diario de oración, graznó, su mano extendiéndose instintivamente. Devuélvemelo. Sostuve el libro para que la sala lo viera. Parecía sagrado por fuera. Por dentro, era profano. Lo abrí en una página marcada. No grité. Leí con calma y claridad. Entrada del 12 de marzo. Sara vuelve a hacer preguntas sobre los costos de la renovación. Le dije que Marcos necesita aliviar el estrés por su condición cardíaca. Escribió un cheque por 20.000. Chica estúpida. Compra amor porque no tiene a nadie más. Un murmullo recorrió la sala. Mis empleados me miraron con simpatía, pero no la necesitaba. Miré a Marcos. Y aquí está la entrada para el fondo de construcción de la iglesia, continué. El libro mayor muestra $5,000 retirados para reparaciones del techo. Pero el techo nunca fue reparado, ¿verdad, papá? Ese dinero fue a una empresa fantasma registrada a nombre de Carlos. Tengo los registros de transferencia bancaria aquí mismo. Marcos se levantó, con el rostro gris. No puedes probar eso, tartamudeó. Eso es un asunto de la iglesia. Es confidencial. Sonreí. Ya no es confidencial. Revisé mi reloj. Dije, a las 9 de esta mañana, hace exactamente 45 minutos, mi asistente envió un mensajero al presidente de la Junta de Diáconos. El paquete contenía copias certificadas de este diario, las transferencias bancarias y un informe de contabilidad forense que detalla 5 años de malversación. También envié un paquete duplicado a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. No solo eres un mal padre, Marcos. Eres un ladrón que robó a Dios y al gobierno. Como si fuera una señal, sus teléfonos comenzaron a iluminarse. Fue una avalancha digital. Marcos tomó su teléfono, sus manos temblando tanto que casi lo dejó caer. Era un correo electrónico del diácono principal.
El asunto estaba en mayúsculas: suspensión inmediata. Leyó el texto de vista previa en voz alta, su voz quebrándose. Por la presente, se le despoja de todos los deberes pastorales en espera de una investigación criminal. No ponga un pie en los terrenos de la iglesia. El teléfono de Viviana zumbó con un mensaje de texto de la señora Hidalgo, la vecina y jefa del auxiliar de damas. Decía simplemente: sabemos lo que hiciste. Estás fuera. No contactes a ninguna de nosotras de nuevo. El color se drenó de sus rostros. La fachada que habían pasado 40 años construyendo, la imagen de la familia piadosa y exitosa, fue incinerada en segundos. Eran parias. Eran marginados. Nunca volverían a entrar en un club de campo o en un santuario con la cabeza en alto. Me miraron con absoluto horror, dándose cuenta de que no solo les había quitado su casa. Les había quitado sus nombres. La reunión no terminó con un apretón de manos, sino con una expulsión forzosa. Jerome y otros 2 guardias de seguridad entraron en la sala de conferencias de cristal. Sus expresiones eran profesionales, pero firmes. La señorita Vargas les ha pedido que se vayan, dijo Jerome, su voz cortando los sollozos y el silencio. Están invadiendo propiedad de la empresa. Marcos intentó reunir un último ápice de dignidad, enderezando su arruinada chaqueta de traje, pero sus manos temblaban demasiado. Viviana se aferró a Blanca, que parecía un fantasma, mirando fijamente al suelo como si su cerebro no pudiera procesar la repentina pobreza de su futuro. Fueron escoltados fuera de la pecera, desfilando una vez más por la oficina, pero esta vez los empleados no solo miraron. Les dieron la espalda. Fue el despido definitivo. La familia Vargas ya no importaba. Cuando llegaron al vestíbulo, se desarrolló el acto final. 2 oficiales de la Unidad de Delitos Económicos esperaban junto a las puertas giratorias. Se adelantaron, bloqueando el camino de Carlos. Carlos Miller, dijo un oficial, mostrando una orden de arresto. Está bajo arresto por fraude bancario, fraude electrónico y malversación. Dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Carlos emitió un sonido como el de un animal herido. Miró a Blanca, esperando salvación, pero ella ya se estaba alejando de él, dándose cuenta de que su esposo no era solo un fracasado, sino un delincuente. Las esposas se cerraron con un chasquido metálico. Mientras se lo llevaban, gritó mi nombre, maldiciéndome al infierno, pero no lo escuché. Ya estaba en el ascensor, elevándome por encima de los escombros. 6 meses después, estaba de pie en el balcón de mi penthouse. El horizonte de Atlanta se extendía ante mí, un brillante tapiz de luces. El aire era fresco y limpio. Tomé un sorbo de mi vino, saboreando el silencio. Mi teléfono vibró en la barandilla. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo tomé. Decía: Sara, por favor. Estamos en un refugio. La asistencia de vivienda no ha llegado. Tu madre está enferma. No tenemos nada. Solo envíanos lo suficiente para un depósito en un apartamento. Por favor, sálvanos. Estaba firmado, papá. Miré el mensaje. 6 meses atrás, me habría destrozado. Me habría apresurado a salvarlos. Habría extendido el cheque. Pero la mujer que habría hecho eso ya no existía. Murió en un coche frente a un bistró en Bugead. La mujer de pie en el balcón era alguien nuevo. Alguien que conocía su valor. Escribí mi respuesta lentamente, saboreando cada letra. Escribí: lo siento. Esta carga está actualmente ocupada siendo feliz. Buena suerte. Pulsé enviar. Luego hice algo que me había prometido que haría. Dejé caer el teléfono en mi copa de vino. Aterrizó con un chapoteo, hundiéndose hasta el fondo entre el líquido rojo oscuro. La pantalla parpadeó una vez y luego se apagó. Sonreí. Le di la espalda a la ciudad y entré. La puerta de cristal se deslizó cerrándose detrás de mí, sellando el ruido, sellando el pasado. Estaba sola, pero por primera vez en mi vida, no me sentía sola. Era libre. La pantalla se funde a negro. Esta historia revela una verdad brutal.
Compartir ADN no garantiza la lealtad, y ser una buena hija nunca debería requerir sacrificar tu dignidad. Sara pasó años comprando afecto de personas que solo la veían como un recurso financiero, demostrando que no se puede amar a alguien para que te respete. Su viaje nos enseña que establecer límites no es un acto de crueldad, sino un acto necesario de autopreservación. La verdadera libertad comienza en el momento en que dejas de buscar la validación de aquellos comprometidos a usarte.